humedad, ya empezamos básicamente con lo que es, en este caso, precipitación, ¿sí? Aquí vamos a ver lo que es el ciclo hidrológico y vamos a ver todo lo que corresponde al recurso hídrico en cualquiera de sus formas, ¿sí? De lo que es, en este caso, la fase gaseosa, sólida, líquida, ¿verdad? Hasta lo que es la escorrentía, la infiltración, ¿sí? Y cómo cada uno de esos procesos, pues, va ya sea a afectar o va a dar una ventaja sobre los elementos que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, veíamos lo que era la humedad del aire, eso ya lo habíamos visto, que es esa cantidad de vapor de agua que está en la atmósfera, ¿sí? Este vapor, pues, absorbe radiaciones solares, ¿verdad? Muy fácilmente. Aquí teníamos un ejemplo de qué es lo que sucede básicamente cuando en este caso se incrementa la temperatura, ¿sí? Yo tengo de primero una temperatura de 4.4 grados centígrados, tengo 1000 kilogramos, pero si yo incremento en este caso la temperatura con esa misma masa, esos mismos 1000 kilogramos, aumenta en este caso los kilogramos de vapor de agua que hay en esa masa de aire húmedo, ¿sí? Entonces eso es lo que veíamos y vamos a ver algunos índices de humedad, ¿sí? Lo que es de primero la tensión de vapor, ¿sí? Cuando hablamos de una tensión, estamos hablando de una fuerza de presión que ejerce ese vapor que está contenido en la humedad, ¿sí? Entonces eso se mide en milibares y se sabe de que cuando se incrementa la temperatura, pues esa tensión o esa presión también aumenta. Veamos entonces estas dos imágenes diferentes que tenemos aquí. En este caso, pues tenemos, por decirlo así, las partículas que están quietas, ¿verdad? No hay mucho movimiento, esa energía cinética pues está, por decirlo así, no hay todavía esa energía cinética como tal. Luego ya en lo que corresponde al incremento de la temperatura, ustedes van a ver de que esas partículas pues ya empiezan a moverse. Incremento la temperatura, estoy incrementando la presión también, ¿verdad? De esas partículas y lo que va haciendo es que las partículas se empiezan a mover de un lado para otro. Esa energía cinética se activó, ¿sí? Y cuando yo activo esa energía cinética, incremento temperatura, se empiezan a formar en este caso pequeñas burbujas, ¿sí? Y esas burbujas se empiezan a elevarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso la presión va a superar, la presión esta del vapor va a superar a la presión atmosférica. Entonces empiezan a elevarse, ¿sí? Eso es lo que sucede entonces cuando yo incremento la temperatura con la presión, ¿verdad? Y aquí tenemos otro ejemplo en donde podemos ver cómo es esa presión de vapor, ¿verdad? La presión, en este caso ambiental, está haciendo que en este caso pues haya un incremento de esa presión de vapor, ¿verdad? De tal manera de que en algún momento pues esto se va por decirlo así, a reventar y van a salir todas esas burbujas, ¿verdad? Lo mismo que le pasa a uno cuando de repente tiene un pequeño problema y vienen más problemas, se está llenando en este caso de esa tensión, ¿verdad? Hasta que va a llegar un momento en el cual definitivamente pues va a terminar explotando o enfermándose o cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? En este caso se forman esas pequeñas burbujas que hace que en este caso se eleven, ¿verdad? Luego tenemos el concepto de saturación del aire, ¿sí? Todos estos conceptos son importantísimos
porque nos permiten a nosotros conocer cómo va a ser el comportamiento para lo que es esa formación de nubes, ¿sí? Entonces, en este caso, pues cuando hablamos de saturación del aire, es una característica que se da básicamente cuando tenemos un volumen de aire, pero este volumen de aire o esta masa de aire, ¿verdad? Ya no puede aceptar más agua, ya está muy llena, ya está muy pesada, ¿sí? Y lo que hace en este caso es precipitar, ¿sí? Tenemos entonces una nube que empieza, por decirlo así, a formarse desde la superficie, se va incrementando la tensión, la temperatura y esas partículas empiezan a subir por convección, ¿verdad? Se calienta la superficie por radiación y empiezan a subir y luego conforme van subiendo se van saturando, ¿sí? Se van saturando hasta llegar a la parte de arriba y entonces es cuando se conoce como saturación del aire. ¿Cómo puedo lograr en este caso saturar ese ambiente? Pues agregando más vapor de agua, ¿verdad? Es así como yo puedo, en este caso, saturar el aire, ¿verdad? Agregando más vapor de agua, ¿sí? ¿Qué más? Veamos, aquí tenemos dos ejemplos, por decirlo así. En uno está esa cantidad de vapor que tiene el aire. Aquí vemos nosotros, ya lo vamos a ver en los otros conceptos también, que están muy relacionados, en el cual en esta parte izquierda, pues se tiene un 95% de humedad, ¿sí? Quiere decir que en este caso el aire está más saturado. Mientras que vean ustedes aquí en la otra imagen del lado derecho, cuando se tiene en este caso un 10% de humedad, el aire pues no está saturado, ¿sí? Entonces eso tiene mucho que ver al momento de que se da ese proceso de formación de nubes, ¿verdad? Estas esferitas que nosotros vemos aquí es ese vapor de agua, ¿sí? Y todo el espacio celeste es el aire. Entonces aquí nosotros tenemos un aire saturado, mientras que aquí un aire insaturado, ¿sí? Sigamos aquí, otro ejemplo. Si yo tengo un aire seco y un aire saturado, en el aire seco contiene en este caso un pequeño porcentaje de agua. La mayor cantidad, o sea, si hacemos relación al 100%, vamos a tener que en un aire seco el 90% no tiene agua, ¿sí? Es seco como tal, ¿sí? Mientras que en un aire saturado es al contrario, ¿sí? La humedad va a alcanzar en este caso ese vapor un 100%, ¿sí? Y es aquí cuando nosotros decimos que está saturado el aire, ¿sí? Ese exceso de vapor se condensa y pasa a convertirse ya sea en niebla o en nubes, ¿verdad? También puede darse el fenómeno del rocío, que también ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando nos dice de que hay un ambiente saturado, ¿sí? La humedad alcanza en este caso un 100%. Aquí tenemos entonces, esto es un ambiente saturado, cuando regularmente hay niebla o neblina, ya vamos a ver que son dos cosas diferentes, la niebla y la neblina, y entonces aquí se considera que hay un ambiente saturado, ¿sí? Luego, pues vamos a ver otros conceptos que nos van a permitir a nosotros también conocer el funcionamiento de lo que son las nubes, ¿sí? Y esto pues es en este caso, ¿verdad? Lo que es la humedad absoluta, ¿sí? Y la humedad absoluta pues es la cantidad de agua, ¿sí? La cantidad de agua en un volumen de aire, ¿sí? Toda la cantidad de agua que hay en un volumen de aire, eso es
humedad absoluta. Puede obtenerse de la temperatura, del punto de saturación del aire, ¿sí? Puede decirse también que es la temperatura en la cual el agua va a empezar a precipitarse, ¿sí? Cuando el aire en este caso se enfría, ¿verdad? Eso es la humedad absoluta. Es una relación, ¿sí? Una razón de la cantidad que hay en un volumen de agua, de aire, la cantidad de agua que hay en un volumen de aire. Y por eso ustedes ven aquí las dimensionales están expresados como un peso sobre un volumen, ¿sí? Entonces es básicamente una unidad de masa, que es ese, masa y peso no es lo mismo, ¿verdad? Por una unidad de volumen expresada en gramos, ¿sí? Entonces tenemos aquí otro ejercicio, otro ejemplo para que ustedes vean cómo es la humedad absoluta, ¿sí? Cantidad de vapor de agua que hay en un litro de gas, ¿sí? Esto es la humedad absoluta. Permítame, solo vamos a dar entrada aquí. Bueno, esa es entonces la humedad absoluta. Podemos verla también desde otro punto de vista, ¿sí? Relacionándolo con lo que es la humedad relativa, que ya vamos a ver qué es la humedad relativa, ¿verdad? Que es básicamente la medición, en este caso, en porcentaje de lo que es esa presión de vapor, ¿verdad? Pero aquí tenemos, en este caso, la cantidad de vapor de agua real, y aquí tenemos lo que es esa capacidad de la atmósfera de cargarse de más vapor de agua. ¿Se recuerdan ustedes cómo hacíamos para saturar el ambiente? Pues agregando más vapor de agua, ¿verdad? Entonces, a esto lo conocemos como humedad relativa, y a esa cantidad de vapor de agua real es la humedad absoluta. Y luego pues tenemos el concepto de lo que es la humedad relativa. Es una razón también, es una medición de lo que es en este caso el vapor de aire saturado, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una humedad relativa? Al cociente o la razón o la relación que hay en este caso entre lo que es la temperatura, ¿verdad? Ese vapor de existente que hay en el aire y la presión de vapor, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Primero, la presión de vapor que hay en el aire, todo aquello que viene a hacer presión en el aire, ¿verdad? Esa presión, dividido en este caso la presión de vapor del aire, pero en condiciones saturadas, ¿sí? Si lo queremos ver de otra manera, entonces es la cantidad de vapor de agua que está presente en el aire, pero aquí ya tomamos nosotros lo que es la temperatura, ¿sí? Y se relaciona con la máxima cantidad que contendría en este caso si estuviera saturado, ¿verdad? A esa misma temperatura. Y si no lo podemos ver ahí, entonces lo miramos aquí en esta relación, ¿sí? La tensión de vapor real dividido la máxima tensión saturante, ¿sí? Esto es expresado en porcentaje. Y esto pues está en función del tiempo. Recuérdense que cuando en este caso hay una humedad relativa mayor, quiere decir que hubo un proceso de tensión de vapor mayor, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la humedad relativa, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una humedad relativa del 100%, va a significar un ambiente en el cual ya no cabe más agua, ¿sí? Parecido a lo que veíamos aquí, ¿verdad? Esto es un ambiente saturado, quiere decir que aquí la humedad relativa está al 100%, ¿sí? Entonces eso es la humedad
relativa, ¿sí? Cuando el aire no puede contener más vapor de agua y si se supera, o sea que si esa masa de vapor de agua se satura, lo que hace es precipitar, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ambiente en el cual esa humedad relativa está al 50%. Vean ustedes, como todavía no está saturado, sigue elevándose. Al irse elevando, pues va adquiriendo, en este caso, más partículas de vapor de agua y lo que hace es formar una nube, ¿sí? Tiene un nivel de saturación y si en este caso logra ese nivel de condensación, es muy probable que después pueda precipitar, ¿sí? Y luego pues tenemos aquí esa humedad relativa. En el eje de las X pues tenemos lo que es ese porcentaje de humedad relativa relacionado, ¿sí? Por eso es importante que nosotros lo veamos relacionado con lo que son las bacterias, los virus, el moho. Si yo tengo, por ejemplo, una humedad relativa que esté dentro de 30 y 60%, eso pues significa de que en este caso las bacterias pues no van a, en el caso de las bacterias, ¿verdad? No van a poder crecer, ¿sí? No van a poder vivir ahí. Y luego voy viendo cada uno de los demás patógenos, ¿verdad? Por ejemplo, el moho, solo cuando ya se pasa de un 50% de humedad. Y eso pues nosotros nos hemos dado cuenta cuando tenemos de repente algún producto en la refri, ¿verdad? Que a pesar de que está en la refri se llena de moho, quiere decir de que esa humedad relativa ahí pues es alta y que da las condiciones para que ese moho pues se pueda crecer ahí, ¿verdad? Igual pasa con los ácaros, necesitan humedades relativas muy altas, ¿verdad? Lo que corresponde a la rinitis, pues aquí no importa que haya muy poca o mucha humedad relativa, aquí depende de la persona, ¿verdad? Eso es recurrente. Y así vamos viendo que, por ejemplo, para que en este caso puedan proliferar las cucarachas y los roedores, requieren en este caso una mayor cantidad de humedad relativa. Y muchas veces pues nosotros podemos verlo. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes les habrá pasado, pero cuando regularmente está lloviendo, se saturan los desagües, ¿sí? Y empiezan a salir las ratas de los desagües, ¿verdad? Entonces quiere decir de que hay un ambiente en el cual esa humedad relativa pues se incrementa y hay una mayor proliferación de los ratones, de las cucarachas, ¿verdad? Entonces tenemos que relacionar todo lo que nosotros vemos de los factores climáticos con lo que nosotros vamos a trabajar en el campo básicamente, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces otra imagen que me menciona en este caso la temperatura, por ejemplo, de 0 grados, ¿sí? Y tengo una humedad relativa del 100%, quiere decir, en este caso, ¿será que hay un ambiente saturado o no está saturado? Si yo tengo una temperatura de 0 grados centígrados. ¿Qué dicen? No hay humedad. No hay humedad. No hay humedad. Bien, hay humedad porque, digamos, así como en la refri, las temperaturas más altas son las que más se siente como húmeda en la refri a veces. ¿Las más altas o las más bajas? Las más bajas, perdón. Las más bajas, ¿sí? Sí, así es. Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Con una temperatura baja hay mayor humedad relativa. Y es lo que sucede en este caso
cuando está o cuando llueve, ¿verdad? Cuando llueve tenemos nosotros una mayor cantidad de humedad relativa, el ambiente está saturado, ¿sí? Como veíamos anteriormente, se pone nublado, entonces disminuye la temperatura. Conforme la temperatura va aumentando, vean ustedes, ese porcentaje de humedad relativa va disminuyendo, ¿sí? Así como ahorita que, por ejemplo, en mi caso, aquí hay, vamos a ver, hay una temperatura de aproximadamente, ahorita les digo, según el teléfono, 28 grados centígrados, quiere decir de que hay una cantidad de humedad relativa muy baja, ¿sí? Aquí uno sale y lo que siente es un vapor, pero es un vapor seco, por decirlo así. Hay calor, ¿sí? Hay calor. Mientras que cuando tenemos un porcentaje de humedad relativa alta, pues uno sale y siente ese vapor más fresco, ¿verdad? Cuando se tienen más o menos temperaturas de 11 grados, entonces se tiene en este caso un porcentaje de humedad relativa más o menos del 50%, ¿verdad? Entonces es así como nosotros lo tenemos que ver, que cuando hay menores temperaturas, el porcentaje de humedad relativa aumenta, ¿sí? Cuando hay temperaturas más altas, lo que sucede es que la humedad relativa disminuye, ¿sí? Este es básicamente lo mismo. Y luego pues tenemos el concepto de humedad específica. Aquí lo que relacionamos son gramos de vapor de agua por kilogramo de aire húmedo, ¿sí? Estamos relacionando esos gramos que tiene, pero en masa, por decirlo así, ese vapor de agua dentro de lo que es ese aire húmedo, ¿verdad? Pero todo eso dado en kilogramos. Entonces eso es la humedad específica y está representada por la letra S. Veamos aquí otro concepto de humedad específica, si el anterior no nos dejó claro, también llamado contenido de humedad, ¿sí? Es un peso, ¿se recuerdan ustedes? Aquí es gramos, no gramos, ¿sí? De vapor de agua por kilogramo de aire seco, ¿sí? Se refiere a la cantidad de humedad en peso que se requiere en este caso para saturar un kilogramo de aire seco a una temperatura de saturación determinada. Un punto de rocío, que ya vamos a ver, un punto de rocío es una temperatura, ¿sí? Entonces, la humedad específica básicamente es esa cantidad, ¿sí? En peso, en gramos que se requiere en este caso para saturar un kilogramo de aire seco, ¿sí? Entonces, yo tengo un kilogramo de aire seco, por decirlo así, aquí enfrente, y yo lo quiero saturar, entonces yo necesito tener una cantidad de humedad, ¿sí? Pero en peso también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a saturar en este caso kilogramos también en peso, ¿sí? Y luego, pues, está de que la humedad específica es muy parecida a la humedad, en este caso, absoluta, ¿verdad? A la absoluta, excepto por una cosa, pero es solamente las dimensionales, ¿verdad? La humedad absoluta está basada en gramos por metro cúbico, mientras que la humedad específica está dada en gramos por kilogramos, ¿verdad? De aire seco. Entonces, eso es la humedad específica. Y después, pues veremos el concepto de lo que es el punto de rocío, ¿sí? Es básicamente una temperatura, ¿sí? Representa la temperatura a la cual una determinada masa de aire que contiene vapor alcanzaría la saturación, ¿sí? Esto es una temperatura, ¿sí? Yo tengo una masa de aire que todavía no está saturada. Entonces yo veo en este caso la temperatura a la cual esa masa de aire se satura, ¿sí? Ese es el punto de rocío. Es una temperatura, ¿sí? ¿Alguien quería hablar ahí?
¿no? Tengo una pregunta, ingeniera. Dime. Este, el- en la otra medida en donde dice que el aire en metro, ¿cómo dice? El aire seco en metro cúbico, eh, no, kilogramo dice. Eh, Aquí, gramos ¿Alguna o cantidad? kilogramos, ¿O qué es lo que ¿no? se piensa en el aire? ¿Es agua también? ¿O vapor? Es vapor de agua también, solo que ese vapor es medido en gramos, ¿sí? Y se quiere medir en este caso ese vapor de agua que hay en otra cantidad de gramos, por decirlo así, pero de kilogramos de aire seco. Yo quiero medir en este caso cuánta vapor de agua tiene un kilogramo de aire seco, ¿sí? Eso es la relación, peso contra peso, solo que es gramos por kilogramos. Yo quiero medir una masa que es de vapor seco, quiere decir que no está saturada, ¿verdad? Quiero ver cuánta humedad, ¿sí? Cuánto vapor de agua hay en esa masa de aire seco. Así es. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Bueno, sigamos entonces. Entonces, este punto de rocío se alcanza enfriando el aire a presión constante, ¿verdad? Es cuando nosotros decíamos, ¿cómo puedo yo alcanzar la saturación o cómo puedo saturar una masa de aire? Pues en este caso, ¿verdad? Aumentando, ¿sí? La presión, ¿sí? Y también puede ser utilizando lo que es la temperatura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, el rocío se produce al alcanzar el aire por enfriamiento nocturno, ¿sí? Una humedad relativa del 100%. Recuérdense que en la tierra, ¿verdad? Se enfría más rápido y se calienta más rápido. Entonces, por las noches, ¿sí? Por las noches la tierra se enfría más rápido. Entonces, lo que hace es que disminuye la temperatura, ¿verdad? Y al disminuir la temperatura, ustedes se recuerdan que se puede dar el proceso en el cual esas partículas pues van a alcanzar ese punto de saturación. ¿Por qué? Porque hay una niebla, hay una mayor humedad relativa, ¿verdad? Pero eso es más o menos por ahí por las 12 de medianoche, ¿verdad? Que cuando todavía la Tierra se está enfriando, por decirlo así, ¿verdad? Entonces ese es el punto de rocío. Ustedes lo pueden ver también, por ejemplo, regularmente también en la noche o en las madrugadas, ¿verdad? Se ve ese vapor de agua en lo que es el ambiente y ustedes van a ver que después ese vapor de agua se pasa a ser como pequeñas gotas de agua, ¿sí? En las hojas, encima de los carros, etcétera, ¿verdad? Así como amanece en este caso, ¿verdad? Cualquier aparato o carro o lo que uno haya dejado a la intemperie, ¿verdad? Ese vapor de agua lo que hace es convertirse en pequeñas gotas de agua, ¿verdad? Y luego pues tenemos aparatos para medir la humedad, lo que es el higrómetro, ¿sí? Que tiene en este caso, ¿verdad? Un aparato dentro de él que mide lo que son esas partículas higroscópicas. Cuando hablamos de partículas higroscópicas, estamos hablando de partículas que son afines a atrapar moléculas de agua, ¿verdad? Afines al agua. Tenemos un higrógrafo también, que en este caso es un aparato que no solamente mide lo que es la humedad, sino que también grafica la humedad, ¿verdad? Entonces
en este caso un higrógrafo y un higrostor, que también funciona como una radiosonda, ¿sí? Yo creo que ustedes les mostraron algo de eso en el laboratorio. Y también tenemos un termohigrógrafo, ¿sí? Este termohigrógrafo, pues, es un termómetro o un termógrafo más un higrógrafo, ¿sí? Los dos grafican, uno grafica la temperatura y otro grafica la humedad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en este caso es un higrómetro, ¿sí? De los antiguos, y aquí tenemos un termohigrógrafo, en el cual pueden ver ustedes aquí que hay dos diferentes, en este caso, marcas, ¿sí? Dos diferentes hojas, por decirlo así. Uno mide lo que es la temperatura y el otro mide lo que es la humedad. Los dos grafican, ¿sí? Y luego pues tenemos el psicrómetro, ¿sí? También es otro instrumento que básicamente tiene dentro de él dos termómetros, ¿sí? Entonces, esto es un aparato que tiene unas mechas de muselina y que lo que hace es medir, en este caso, si cae, por decirlo así, una gota de agua, él lo mide prácticamente, ¿verdad? Si eso es como una gota, ¿verdad? Pero como se sabe que caen más gotas, entonces lo que hace es medir, en este caso, la humedad básicamente durante todo el día y especialmente por la noche, ¿verdad? Lo que es el psicrómetro. Y luego, pues tenemos lo que son los núcleos de condensación, ¿sí? Cuando hablamos de núcleos de condensación, hay una gran historia sobre estos núcleos, ¿verdad? Muchos han trabajado con esos núcleos de condensación y pues son definitivamente partículas muy pequeñas, ¿sí? ¿De qué? De vapor de agua, ¿sí? Pero se han estudiado porque son los iniciadores para lo que es la formación de las nubes. Entonces, el pionero en este campo fue Einstein, ¿sí? De 1880 hasta 1916, él estuvo, ¿verdad?, en investigación sobre los famosos núcleos de condensación, también con Wilson también, ¿verdad? Pero él encontró de que existen dos tipos de núcleos higroscópicos, ¿sí? De dos núcleos de condensación, los higroscópicos y los no higroscópicos. El primero, pues como ya les había mencionado, es el que es afín a formar agua, a capturar esas partículas de agua, básicamente, ¿verdad? Entonces, el primero, que son los higroscópicos, tienen en este caso la característica de que forman nieblas, ¿sí? Mientras que el segundo, que son los no higroscópicos, forman neblina, ¿sí? Entonces es una teoría, ¿verdad?, que existe de los núcleos higroscópicos y los no higroscópicos. Ya vamos a ver la diferencia entre la niebla y la neblina, que son varias características, ¿verdad? Lo que es el espesor, el color, la distancia, cuáles son en este caso las características específicas que tienen, ¿verdad? Y luego, pues, se ha visto de que hay países en donde se encuentran concentraciones de núcleos de condensación bastante altos, ¿verdad? Entonces, en algunas ciudades, pues, se tienen desde 150,000 núcleos por centímetro cúbico hasta llegar a 4 millones, ¿verdad? O sea, es un rango muy, muy alto, ¿verdad? El promedio, pues, se supone que es de 50,000 núcleos por centímetro cúbico, algunos hasta 400,000. Ya cuando se llega a estas cantidades, pues ya es una exageración, ya se toma como una contaminación, ¿verdad? Y luego tenemos aquí que
Hay ciudades en donde hay, en este caso, ¿verdad? Concentraciones muy altas o que se encuentran en un rango de 1000 hasta más o menos 40,000, ¿verdad? Entonces, existen no solo núcleos de condensación que vienen por evaporación del agua, sino que se tienen núcleos de condensación que van desde lo que son las partículas finas del polen, lo que es la sal marina, también se considera como un núcleo de condensación, lo que son las arenas de los volcanes, ¿verdad? Toda la arena que expulsan se considera también como un núcleo de condensación, ¿sí? Y luego pues tenemos el proceso de cómo se forma una nube, ¿sí? Una nube se puede formar entonces por convección, ¿sí? ¿Cómo así por convección? Llega la radiación solar a la superficie terrestre, como ustedes se recuerdan, que en todo el ambiente, sí, aún aunque uno esté encerrado, pues hay humedad también. Puede ser que no haya un 50%, pero hay humedad también. Pero cuando la radiación solar llega directamente a la superficie, lo que hace es calentar esta superficie. Y como hay ahí partículas o masas de aire que nosotros definitivamente no vemos, entonces esas partículas se empiezan a elevar, ¿sí? Empieza el proceso de convección y esas partículas pues van jalando más partículas que están alrededor hasta llegar a formarse una nube, ¿sí? Aquí tenemos entonces, para que se pueda formar una nube se necesita primero tener esa masa de aire. Y esa masa de aire está compuesta por núcleos de condensación. Ya vamos a ver en sí cómo se forman esos núcleos, ¿sí? Está compuesta por millones de núcleos de condensación que necesitan también, aquí se tiene una humedad del 50% de la superficie, pero que al ir elevándose sobre la vertical puede llegar a saturarse, ¿sí? Entonces, cuando una nube ya, por decirlo así, estuvo atrapando más núcleos de condensación, se vuelve en una nube más pesada, en una nube más densa, ¿sí? Entonces, como se fue elevando sobre la vertical, es muy probable que pueda condensarse, ¿sí? Entonces, una nube puede estar formada de pequeñas gotas de agua, de cristales de hielo también, ¿verdad? Al condensarse aquí. Y si encuentra las características que tiene que estar saturada, la temperatura tiene que estar a 0 grados centígrados para que pueda condensarse. Y si sigue en este caso saturándose, llega a ese nivel saturado, puede precipitar, ¿sí? De tal forma que todas aquellas nubes que encontraron su nivel de saturación y precipitaron aquí, son las nubes que tienen formas como de bultos, por decirlo así, son las nubes más bajas, ¿sí? Son las nubes tipo cúmulo, cumulonimbos, ¿sí? Las que regularmente nosotros vemos en el cielo, ¿verdad? De que tienen formas así como algodonosas o pequeños grupos que se van viendo. Son las nubes que están más bajas, que están saturadas, ¿sí? Y de esas hay unas nubes, por decirlo así, especiales, que son las tipo cúmulos, que son blancas, que parecen algodón, ¿verdad? Entonces son de las nubes más bajas que hay y que por estar muy cerca de la superficie y estar saturadas, dan precipitaciones muy intensas y pueden generar tormentas, rayos, truenos, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, la nube no encontró en este caso su punto de saturación así, aquí, que todavía le hacía falta para saturar, sigue elevándose, juntándose con más partículas hasta que va a llegar un momento en que pueda saturar. Puede que sature o puede ser que se disperse, ¿sí?
Si se dispersa, pues va más arriba. ¿Por qué? Porque es menos densa. Y son esas nubes que nosotros encontramos que se ven nubes ralitas, ¿verdad? Los tipos cirrus, los estratos, ¿sí? Ya vamos a ver cada una de ellas, ¿verdad? Entonces es así como se forman en este caso las nubes, ¿sí? Tenemos entonces de que si por ejemplo se tuviera una masa de la atmósfera de aproximadamente 5.300 billones de toneladas y el vapor de agua que estuviera en esta masa fuera de 12.4 billones de toneladas, ¿sí? Entonces, si todo este vapor que está aquí, todo este vapor de aquí se condensara y precipitara, entonces ustedes se imaginan que pues nuestro planeta tendría en este caso una gran cantidad de agua, ¿sí? Una gran cantidad de agua, más o menos dice una capa de 2.4 centímetros, pero como no toda precipita al mismo tiempo, ni en el mismo espacio, ni en el mismo espacio de tiempo, ¿verdad? Entonces, no es posible, ¿verdad? Va precipitando poco a poco, ¿sí? ¿Qué es una nube entonces? Es un conjunto de minúsculas partículas de agua líquida o hielo, ¿sí? Se dice agua líquida, aunque uno ya sabe que es agua líquida, pero recuérdense que el agua, ya lo vamos a ver, el ciclo hidrológico el día de mañana pasa por distintos estados, ¿sí? En el colegio o en la escuela nos dijeron, por lo menos a mí, sólido, líquido y gaseoso. Y hay más estados por los que pasa, en este caso, el agua, ¿verdad? Entonces, agua líquida o hielo. Esa es la composición de una nube. Partículas de agua líquida o hielo. ¿Por qué? Porque ya están hasta aquí arriba, ¿se recuerdan ustedes? Y que puede estar compuesta por partículas de agua líquida, que son las que pueden precipitar, o puede ser cristales de hielo, o puede formar también, en este caso, nieve, si se tienen las condiciones, ¿verdad? Entonces tenemos aquí de que estas partículas que forman una nube pueden venir de diferentes fuentes. Por ejemplo, puede ser vapores industriales, puede ser humo, puede ser polvo, puede ser el polen también, ¿verdad? Y que eso pues hace lo que genere en este caso la formación de esa nube, ¿verdad? También el día de mañana pues vamos a ver que va a depender en este caso de la fuente de donde se crea esa nube. Aquí podemos tener nosotros las famosas y mal llamadas lluvias ácidas, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver el día de mañana. La mayor parte de las formaciones nubosas tienen origen en la existencia de corrientes verticales ascendentes, ¿sí? Lo que yo les decía, esas masas de aire ascienden de manera convectiva, ¿sí? Lo que va haciendo es de que a medida que va subiendo o elevándose, se va enfriando, va encontrando la saturación, ¿sí? Cuando se alcanza este nivel de saturación, que la nube ya no aguanta, ya no puede aceptar más vapor de agua, se llama nivel de condensación, ¿sí? Y en él se ubica la base de la nube. Esto que nosotros veíamos aquí es el nivel de condensación, ¿sí? Cuando la nube ya no puede, en este caso, aceptar más vapor de agua, ya está muy cargada, ya no puede, ¿verdad? Entonces puede ser que parte de ella precipite o parte se vaya hacia más arriba, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, se llama ese nivel de condensación y se ubica, ¿verdad? La base de la nube, ¿sí? ¿Qué más? Y luego vemos de que esas gotas de agua que forman las nubes, pues pueden tener diferentes tamaños, de 0.004 milímetros hasta 1 milímetro, ¿sí?
Esas pequeñas gotas, como yo les decía, nosotros no las vemos, están suspendidas en el aire y que están siendo sometidas a esas diferentes direcciones, ¿verdad? Velocidades del viento. ¿Por qué? Porque se encuentran en constante movimiento, ¿sí? Van chocando unas con otras y puede ser en este caso de que lo que provoquen es de que esa nube pues se convierta en una nube más espesa, ¿sí? Y que definitivamente ese peso que ellas tienen supere esas fuerzas ascendentes que están haciendo que ellas disminuyan, ¿verdad? Y que pues posteriormente precipiten, ¿sí? Precipiten en forma de lluvia. Aquí tenemos algunos, en este caso, procesos de lo que es la convección. Aquí tenemos la radiación, hace que esta superficie se caliente y que esta masa de aire que está aquí, que nosotros no vemos, empiece a elevarse. Esa convección, aquí se da el proceso en el cual la nube se va formando, ¿verdad? Y vean ustedes, se forma una tipo cúmulo, ¿verdad? Cumulonimbus. Entonces ya vamos a ver las nubes. Hay unas nubes que tienen una base plana y que son bien blancas. Esas son las famosas cúmulos. Y que en este caso, al tener como que más agregados aquí de forma vertical, son los famosos nimbus, ¿verdad? Y como hay una agrupación, una combinación de ambos, por eso se llama cumulonimbus, ¿verdad? Y luego, pues, puede ser que se dé esa convección, ¿verdad? Y en este caso puede ser una convección también, pero puede ser una convección poco profunda, ¿sí? No se da ese proceso en el cual todas las partículas se van adhiriendo, sino que va poco a poco, ¿verdad? Va poco a poco, de tal forma que la nube no se va formando de manera vertical, sino que se va formando de manera horizontal, ¿sí? Esta es una convección muy poco profunda, de las que regularmente se da es esta profunda, ¿verdad? Y luego, pues entonces se tiene en este caso ese calentamiento, se forma la nube, se enfría la nube, encuentra su nivel de condensación, ¿verdad? Y puede precipitar, ¿sí? Aquí tenemos la precipitación. Pueden haber nubes que definitivamente no van a precipitar, ¿sí? Y luego pues tenemos que esos núcleos de condensación, porque estamos hablando de esos núcleos de condensación, son esas partículas que van a favorecer el paso de lo que es el vapor al líquido, ¿sí? Que van a estar en función del tamaño, del número de unidades que haya por volumen, de la composición, o sea, de la fuente de donde llegaron, ¿verdad? Y por último, pues vamos a ver en este caso que tenemos núcleos de condensación que van a estar categorizados por el tamaño, por la cantidad o por la composición, ¿sí? Según el tamaño vamos a tener núcleos que sean menores de 4 micras, ¿sí? Si son grandes, tenemos de 0.4 a 1. Si son gigantes, mayores que 1, ¿sí? Entonces, por el tamaño podemos clasificar esos núcleos, pero también por la cantidad que existan. Si hay de 1000 a 5000, de 100 a 200 o de 0.1 a 1, ¿sí? Se van a clasificar. Y también tenemos otra clasificación que va a depender de la fuente, de dónde salieron esos núcleos, ¿sí? Por ejemplo, de los cloruros, de los silicatos, de arcillas, de ácido sulfúrico, nítrico, de cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces, esa es la clasificación en función de la composición, de lo que tengan esos núcleos, ¿verdad? Y luego, pues, vamos a ver, pero esto lo vamos a ver el día de mañana. Bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto
hasta aquí el día de hoy. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, entonces si no hay dudas, yo creo que por aquí me voy a quedar yo, porque si no me quedo a medias con el tema que sigue, ¿sí? Y entonces nos veríamos el día de mañana. Por ahí estaba viendo yo el chat, todavía no hay examen corto hasta que terminemos la unidad 3. Y la unidad 3 todavía falta, tal vez el miércoles la terminamos. Si terminamos el miércoles, el examen corto pues sería la otra semana, ¿verdad? Así estaría, ¿sí? Bueno. Si no hay dudas, pues yo creo que por aquí nos quedamos. Se me cuidan, que tengan una bonita noche. Igualmente, ingeniero.